El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta X Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a X Radio en TGW, La Voz de Guatemala, y ahora también en Facebook Live, Noticias X. Hola, ¿qué tal amigos de X Radio? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Qué bueno que están con nosotros, tanto si nos escuchan en TGW o si nos siguen en el Facebook Live de Noticias X. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Nuestro invitado también bienvenido. Un programa muy interesante. Gracias, Ricardo. Es un gusto estar contigo y también con el doctor Andrés Sandoval, quien es encargado de la Unidad de Nutriología de Medicina Interna del Hospital General de Enfermedades Zona 9. Hoy platicando con la población sobre un tema muy interesante y es acerca de la importancia de la nutrición del paciente oncológico. Así que bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Alejandra. Como les mencionaba, es para mí un grato honor estar junto con ustedes pudiendo hablar un poco sobre la importancia que tiene la nutrición en las distintas enfermedades. Y es importante, antes de iniciarlo, hablábamos antes de empezar este programa, su trayectoria es muy interesante y también es importante realzarlo por la calidad de profesionales con que cuenta el Seguro Social. Nos contaba una especialización en Europa, estudios en aquel continente. Cuéntenos un poquito de su trayectoria, doctor Sandoval. Pues muchas gracias nuevamente. Empecé estudiando medicina, hice una licenciatura en medicina en la Universidad Rafael Andívar. Me gradué en el año 2013 y después de esto pues pasé algunos años intentando determinar en qué iba a especializarme, y pues viviendo en Guatemala, que es un país con tantísima desnutrición crónica, y habiendo vivido la realidad un poco de los hospitales, entonces decidí que me iba a especializar en nutrición. En ese momento pues me di a la tarea de buscar dentro de los diferentes lugares en el mundo cuáles eran los lugares que mejores oportunidades me daban para aprender esta especialidad, y me encontré con que España, no solo por la comunidad del idioma, digamos, sino que también por diferentes aspectos son uno de los países que más hace investigación nutricional en la actualidad, y entonces intenté irme a especializar ahí. Primero hice una maestría en nutrición y metabolismo con enfoque en nutrición clínica en la Universidad de Barcelona en conjunto con una universidad llamada Rovira i Virgili, y después apliqué una beca doctoral por parte de la Unión Europea también en la Universidad Rovira i Virgili, donde hice un doctorado en nutrición y metabolismo. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es un honor tener un profesional de su nivel, doctor, acá en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y por supuesto que también haciendo la consulta del tema que hoy vamos a abordar, de a qué se refiere esta especialidad, doctor, de nutrición oncológica. Bueno, la nutrición oncológica es una rama de la nutrición que se dedica específicamente al tratamiento de los pacientes que tienen cáncer, al soporte nutricional de los pacientes con cáncer. Hay que entender que cuando hablamos de cáncer no estamos hablando únicamente de una entidad, sino que realmente hablamos de un grupo de enfermedades que son muy diferentes, que atacan a diferentes órganos y que por lo tanto tienen diferentes manifestaciones, y que en esa línea van a necesitar también una terapia nutricional específica en dependencia del tipo de cáncer y el estadio de cáncer que tiene nuestro paciente. Sabemos pues que los pacientes que tienen cáncer tienden a tener una mayor prevalencia de desnutrición, y por lo tanto el manejo nutricional se vuelve uno de los ejes centrales de estos pacientes. No solamente su tratamiento quimioterapéutico con radioterapia o quirúrgico, sino que lo que se ha visto es que la nutrición nos va a ayudar a mejorar los resultados de estas terapias. Doctor, y es muy bonito escucharlo, se escucha muy interesante y también muy extenso, pero apliquémoslo al Seguro Social. ¿Este servicio lo brinda el IX? Y si lo brinda, cuéntenos cómo lo recibe el paciente con cáncer. Pues esto se da principalmente dentro de las unidades donde tenemos pacientes encamados. Los pacientes que están ingresados dentro de las unidades reciben como parte de su servicio el soporte nutricional dependiendo de las patologías, y pues esto incluye a las personas que tienen cáncer en sus diferentes estadios. Dentro de la nutrición hospitalaria, específicamente de la nutrición oncológica, lo que nos centramos en el paciente es que obtenga los nutrientes que necesita mientras está ingresado para poder combatir adecuadamente su enfermedad. Doctor, bien dicen que la alimentación es la base de todo, incluso si alrededor de nosotros existen personas que hacen dietas y demás, siempre dicen que el 70% tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Esto también asociado a enfermedades. Sí, de hecho, en lo que a mí respecta, creo, porque soy nutriólogo, pero yo creo que es de hecho un poco más, porque si nos ponemos a pensar realmente, absolutamente todo lo que somos el día de hoy ha pasado a través de nuestro tracto gastrointestinal. O sea, nuestras células no están conformadas por ningún elemento de lo que estaban conformadas cuando éramos niños, por ejemplo. Y si existe hoy dentro de nuestro organismo, fue a través de un proceso que inició con la alimentación.
Entonces es muy importante entender que si esperamos que un paciente tenga una respuesta adecuada a algún tratamiento, tiene que estar bien nutrido, porque no podemos esperar que el cuerpo cree proteínas de la nada o que cree funciones de la nada, sino que tenemos que darle, como dice, el soporte nutricional adecuado para que el paciente pues, pueda desarrollar adecuadamente una respuesta a la terapia. Y es que hablemos de los pacientes con cáncer. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más asociados a la desnutrición? Yo creo que más que a la desnutrición deberíamos hablar de la malnutrición, ¿sí? Porque creo que dentro de Guatemala, precisamente por el contexto sociocultural en el que nos manejamos, tendemos a pensar que solamente la desnutrición tiene un mayor efecto sobre el cáncer, pero realmente estamos hablando de malnutrición, o sea, personas que tienen por debajo de su nutrición los índices adecuados, digamos, y personas que están por encima de ese rango de nutrición. Entonces tenemos que recordar que los pacientes que, por ejemplo, que sufren obesidad, que es una de las entidades clínicas nutricionales que está más relacionada al desarrollo de diferentes cánceres, tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de desarrollar enfermedades como el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, que además tiene una alta relación con el tabaco. Pero lo que hemos visto es que las personas que tienen una peor calidad alimentaria en general tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de esas el cáncer. Y es que tenemos que entender también que la nutrición lo que es una serie de metabolitos dentro de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que son pequeñas moléculas que se están transformando constantemente, y estas reacciones no solo producen, valga la redundancia, productos, sino que también son necesarias para distintos procesos. Y que si estas reacciones no se dan en un orden adecuado y de una forma adecuada, entonces crean demasiados productos de desecho que eventualmente son los que se considera que ocasionan el daño al ADN y por lo tanto le predisponen al desarrollo del cáncer. Interesante. Doctor, y a veces vemos que se combina, ¿verdad? Que la desnutrición tiene rostro solo de niño, pero en el paciente oncológico, ¿cuáles serían esas complicaciones nutricionales que podrían presentar? De hecho, esto es quizás no solo para los pacientes oncológicos, sino que es para los pacientes en general, pero efectivamente no son solo los niños los que sufren de desnutrición. De hecho, las personas que sufren de enfermedades crónicas son las que más sufren de desnutrición, y hemos visto, por ejemplo, que los índices de desnutrición hospitalaria rondan alrededor del mundo. Esto quiere decir que no es solamente un problema guatemalteco, sino que es realmente un problema mundial, y se mantiene entre 3 a 6 de cada 10 pacientes. Eso significa que en más o menos 6 de cada 10 pacientes van a tener la posibilidad real de desarrollar malnutrición mientras están con una enfermedad. Si nos ubicamos específicamente en los pacientes con cáncer, entonces nos vamos a dar cuenta que el cáncer en sí mismo es un sobrecrecimiento, ¿sí? O sea, cuando englobamos cáncer o cuando hablamos de cáncer, las agrupamos todas, a pesar de que son enfermedades distintas, las agrupamos dentro del mismo grupo, valga la redundancia, porque lo que tienen en común es una característica en la cual el cuerpo pierde la capacidad de regular la muerte de esas células y por lo tanto hace que se reproduzcan infinitamente. Esto es en sí mismo lo que ocasiona el cáncer. Entonces, lo que se ha visto es que esto requiere un gasto energético mayor y obliga a nuestro cuerpo a requerir más nutrientes. Además, como estas células no están reguladas de la misma forma y son más libres, por decirlo de alguna forma, entonces se saltan todos los pasos que evitarían que consuman tantos nutrientes y por lo tanto aumentan el requerimiento de nuestros pacientes. Esto por una parte. Por otra parte, la enfermedad en sí misma produce mucha inflamación, y cuando hablo de inflamación realmente estoy hablando de diferentes moléculas que se producen a partir del tumor y que se liberan hacia nuestro sistema, que van a ocasionar cambios metabólicos en el paciente, y estos cambios metabólicos, a la vez de que aumentan el requerimiento, impiden que si el requerimiento se provee, se utilice de forma adecuada. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que no solamente los pacientes con cáncer tienen una mayor necesidad de diferentes nutrientes, sino que a pesar de que se les den estos nutrientes, los pacientes no tienen la capacidad real de utilizarlos al 100%. Entonces, cuando estamos hablando de soporte nutricional al paciente oncológico, realmente estamos hablando de dos partes. Por una parte, estamos hablando de que el paciente cumpla con sus necesidades, y por otra parte estamos hablando de un concepto que es relativamente nuevo que se llama inmunonutrición. Y es que se ha descubierto que hay distintos nutrientes con la capacidad de modular la respuesta inmunitaria y por lo tanto son capaces de mejorar la respuesta que tienen nuestros pacientes a los tratamientos, disminuir un poco la pérdida de peso y sobre todo disminuir la pérdida de masa muscular, que es quizás uno de los factores más importantes en los pacientes con cáncer. Tan importante
que es la masa muscular uno de los factores predictores de la mortalidad de los pacientes ingresados. Entonces, realmente lo que estamos buscando todo el tiempo con la terapia nutricional es intentar mantener la función muscular, intentar mantener la cantidad de proteínas y con esto ayudar a mejorar la respuesta de nuestros pacientes al tratamiento. Doctor, y hablemos de los beneficios. Hablemos un poco de cómo ayuda la buena nutrición a una persona que padece cáncer. Bueno, yo creo que los beneficios van alrededor principalmente del tratamiento. Dado que la persona ya padece de cáncer, entonces la nutrición ya no se utiliza como un enfoque preventivo. O sea, si ustedes se dan cuenta, normalmente cuando hablamos de nutrición, de lo que normalmente hablamos es de la prevención de diferentes enfermedades a través de nuestra alimentación. Claro. Sin embargo, cuando estamos hablando ya del soporte nutricional del paciente con cáncer, entonces de lo que estamos hablando, como les decía antes, es de dar los requerimientos que el paciente necesita. ¿Por qué queremos dar esos requerimientos? Actualmente se ha visto, ya hay suficientes estudios alrededor de pacientes con cáncer y de la nutrición con pacientes con cáncer. Y lo que se ha visto es que los pacientes con cáncer que tienen riesgo o que están desnutridos tienen un riesgo de mortalidad casi 4 veces mayor que las personas que no tienen malnutrición. A considerar totalmente. A considerar totalmente. Esto a los pacientes que ya empiezan desnutridos el tratamiento con cáncer, para el cáncer, perdón. Sin embargo, también se ha visto que las intervenciones que van orientadas a los pacientes que ya tienen desnutrición en el cáncer ayudan a reducir esta mortalidad. A pesar de que no se logra balancear a cero como en un paciente que siempre estuvo bien nutrido, sí se logra reducir por lo menos a la mitad. Entonces sabemos que a pesar de que nuestro paciente va a tener una mayor mortalidad que un paciente que no tuvo desnutrición antes de su enfermedad, sí podemos aspirar a que su mortalidad se reduzca. Esto es quizás una de las metas más importantes de la nutrición hospitalaria en cuanto al cáncer. La siguiente es mejorar la respuesta del tratamiento, ¿sí? Okay. Nuevamente tenemos que entender que cuando estamos hablando del tratamiento del cáncer estamos hablando de drogas quimioterapéuticas y estas generalmente lo que van a hacer es frenar el crecimiento inmoderado, que era lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, sin embargo, son muy poco específicas y lo que eso genera es que todos los epitelios o todos los tejidos que están en constante generación pierden esa capacidad de generarse y entonces empiezan a tener distintos problemas. ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva, como les decía, a una falla en la respuesta del medicamento, porque el medicamento lo que busca hacer es cambiar la función de diferentes células creando diferentes proteínas en ellas. Sin embargo, si el paciente no tiene la nutrición adecuada para crear esas proteínas, el medicamento entra en su organismo y no puede cumplir la función que está necesitando. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3, en cuanto a la nutrición de pacientes con cáncer, es disminuir la toxicidad. Se ha visto que los medicamentos quimioterapéuticos y la radioterapia son altamente tóxicas. De hecho, ese es justamente su punto. El objetivo, ¿no? El objetivo, correcto. Entonces, lo que se ha visto es que si el paciente está malnutrido, la cantidad de proteínas en el plasma, en su sangre, no es suficiente como para cargar el medicamento de forma adecuada y por lo tanto los niveles de medicamento libres se encuentran mucho más altos y esto aumenta la toxicidad del medicamento. Entonces queremos en nuestra sangre la cantidad del medicamento, sí, pero la queremos unida a proteínas para que esta no cause tanta toxicidad. Sin embargo, los pacientes que están desnutridos no tienen esa cantidad adecuada de proteínas y por lo tanto más medicamento libre ocasiona más efectos secundarios. Lo que se ha visto es que dar terapia nutricional a estos pacientes reduce la cantidad de efectos secundarios, principalmente la diarrea y los vómitos, que son quizás de los efectos más frecuentemente presentados en los pacientes que tienen cáncer y están en un tratamiento con quimioterapia. Muchas gracias, doctor. Doctor, y la pregunta del millón, ¿en qué consiste esta dieta del paciente oncológico? La verdad es que me encantaría poder decir que existe una sola respuesta a esta pregunta, pero honestamente la nutrición es cada vez más una ciencia individualista en este sentido, digamos. O sea, busca darle tratamiento específico a la persona en específico. Y realmente los requerimientos de la persona se calculan en base a su peso, a su altura, al estadio de su enfermedad, a su condición de ese momento y por lo tanto la terapia nutricional también va en esa vía. Sin embargo, hay patrones que se pueden considerar generales. Podemos, por ejemplo, tener una alimentación baja en azúcares refinados, baja en alimentos ultraprocesados, baja en grasas saturadas y todos estos elementos se ha visto que ayudan a mejorar distintos elementos en los pacientes que tienen cáncer. Nuevamente todo esto tiene que ver con la generación de todos estos productos secundarios luego de la alimentación que generan un estado proinflamatorio. Y entonces este estado proinflamatorio hace que la enfermedad del cáncer sea un poco más severa y que su tratamiento sea un poco más difícil. Pero nuevamente, o sea,
podemos evitar o reducir estos elementos en nuestra dieta. Sin embargo, el tratamiento final del paciente oncológico, el soporte nutricional, debe de ser un tratamiento individualizado. Muchas gracias. Si están de acuerdo, vamos a una breve pausa en este contenido de X Radio. Les dejamos con información importante del Seguro Social. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Sandoval. Él es encargado de la unidad de nutriología de medicina interna del Hospital General de Enfermedades, el ICS de Zona 9. Una pausa y ya volvemos con más de X Radio. No le cambie. La teleconsulta es una realidad y lo bueno es que la población ya está esperando este tipo de servicio. Reducimos los tiempos de atención, reducimos los tiempos entre citas y podemos darle al afiliado esa calidad de prescripción y el despacho de medicamentos sin que se acerque a una consulta externa del instituto. Desde la gerencia nosotros estamos muy contentos porque nos visto hacer este proyecto y es un proyecto que prácticamente lo iniciamos desde hace muchos años ya, con una propuesta que nace desde la sugerencia financiera, viendo la necesidad que teníamos de ampliar la cobertura y lamentablemente sin los espacios adecuados pues era necesario buscar alternativas diferentes, alternativas que realmente vinieran a revolucionar el quehacer del día a día y principalmente de la parte médica. Es un plan piloto que se inició con 5 médicos para darle atención y orientación médica telefónica a los pacientes que así lo soliciten. Así disminuimos la cantidad de consultas que nos frecuentan a la policlínica y con esto vamos a disminuir grandemente el problema de la pandemia. Son médicos generales los que van a atender la orientación médica telefónica. Son 4 enfermedades las que vamos a estar atendiendo: infección del tracto urinario, síndrome diarreico agudo, la lumbalgia y gastritis. Esas son las 4 enfermedades que vamos a atender. Estamos de 7 a 3 de la tarde. Ese es el horario nuestro inicialmente y posiblemente, si todo esto va en marcha todo, es posible que se haga la extensión de horario. Gracias por continuar con nosotros en este contenido de X Radio. Es un gusto de verdad que nos acompañen cada semana presentando un tema interesante, un tema relacionado con la seguridad social, con salud, con prevención. Gracias por estar con nosotros en X Radio. Hoy nos acompaña, además de mi compañera Alejandra Caro, nos acompaña el doctor Andrés Sandoval. Él es encargado de la unidad de nutriología de medicina interna del Hospital General de Enfermedades Zona 9, en el ICS de la Zona 9. Y es que, Ricardo, estábamos abordando un tema muy interesante y es acerca de la importancia de la nutrición del paciente oncológico. Así es que ya el doctor nos amplió muchos detalles al respecto, pero también queremos ver la posibilidad de que usted nos cuente, doctor, los alimentos que pueden contribuir con la recuperación del paciente. ¿Hay algunos específicos en donde en las dietas se incluyan o en casa podríamos también dárselos a los pacientes? Como les mencionaba antes, creo que las primeras acciones que se pueden tomar por parte de los pacientes tienen que ver con la reducción de algunos elementos en su dieta y con aumentar el consumo de algunos otros elementos. ¿Cuáles son los que tenemos que evitar muy concretamente? Son todos los azúcares refinados, las harinas refinadas y los productos fritos que tienen grasas saturadas. Además, hay que aumentar el consumo de frutas y vegetales, pero en particular se ha visto que hay algunos nutrientes que tienen la capacidad de mejorar la respuesta del tratamiento a los pacientes con cáncer. Concretamente, hay un elemento que se ha estudiado muchísimo a partir de distintos estudios en nuestra dieta y tiene que ver con los ácidos grasos omega 3.
Yo creo que los ácidos grasos omega 3 últimamente han ganado muchísima popularidad y han empezado a ser bastante más conocidos por la población en general, pero en el caso concreto de los pacientes con enfermedad oncológica, se han realizado estudios porque se considera que este omega 3 es un agente inmunomodulador, que era lo que les hablaba antes, ¿verdad? O sea, este nutriente tiene la capacidad de mejorar la respuesta inmunitaria en diferentes aspectos. Y parte de lo que les decía antes, o parte de los efectos que tiene el cáncer en las personas, es que disminuye muchísimo su masa muscular, porque genera este error en el metabolismo en el cual no se puede generar nueva masa muscular y al mismo tiempo hay un gasto muy elevado. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que consumen más o menos 2 gramos de omega 3 al día tienen la capacidad de evitar esa pérdida de masa muscular, porque el nutriente es lo suficientemente capaz de revertir algunos procesos metabólicos que permite que los nutrientes se utilicen de forma adecuada. Interesante. Entonces, la verdad es que es un tema muy muy interesante porque ha sido uno de los primeros nutrientes que ha demostrado la capacidad de actuar más farmacológicamente y no solo como les decía antes, era para la prevención, sino que también actuar como parte del tratamiento. Y en algunos países, principalmente en Canadá, se está empezando a utilizar de forma constante en los pacientes que tienen cáncer, particularmente en los pacientes que tienen cáncer de pulmón, que es donde se ha estudiado más el omega 3, y se les está dando porque se ha visto que ayuda a mejorar los resultados. Al final, nuevamente, cualquier cosa que nos ayude a mantener la masa muscular de los pacientes va a ser una de las situaciones que nos ayuda a mejorar los resultados de ellos. ¿Y en qué alimentos podemos encontrarlos, doctor? ¿Cotidianos que podríamos encontrar? El omega 3 está en los frutos secos en general, o sea, las nueces, las semillas de marañón, las manías. También está en los peces que se consideran azules o de agua fría, que el más famoso es el salmón, pero es carísimo, y el atún, que es un poco menos accesible, pero una opción también de pez azul que es bastante más accesible son las sardinas. Las sardinas también tienen un elevado contenido de omega 3, y por el lado de los vegetales tenemos las algas en general y el aguacate, que también contiene elevados niveles de omega 3. Creo que en este sentido una de las cosas más importantes que hay que decir a los pacientes es que está bien que aumentemos la cantidad de omega 3 de forma natural, de hecho es una cosa que tenemos que buscar, pero si estamos buscando el efecto específico del nutriente, debemos asegurarnos que las dosis de nutrientes sean las adecuadas para nuestro paciente. Entonces, por una parte, debemos aumentar a través de nuestra alimentación el consumo natural de este nutriente a través del consumo de los productos que ya había mencionado antes, pero también es importante que se considere la suplementación de este nutriente para asegurarnos que el valor que el paciente requiere se está obteniendo y no depender de que pues algún aguacate pueda tener más omega 3 que otro y entonces ya no estamos aportando la cantidad adecuada. Doctor, y platíquenos de esa relación, es inevitable platicar de esto aprovechando su presencia. Cuéntenos un poco de esa relación que debe existir entre el cuidado de la nutrición en pacientes oncológicos y el COVID, o pacientes no oncológicos y la nutrición y el COVID. Cuéntenos un poco de ello. Pues la verdad es que pareciera que no están relacionados, pero sí están bastante relacionados. Gracias. Las enfermedades generalmente actúan a través del proceso inflamatorio, que es un poco de las cosas que les decía antes. Y el COVID es una enfermedad altamente inflamatoria. De hecho, por eso es que se consideró al inicio que los pacientes que tenían obesidad y que mantienen un nivel de inflamación mucho más alto tendían a tener enfermedad por COVID mucho más severa. Lo mismo se vio en otros pacientes que tienen inflamación elevada. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen obesidad, los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Todos estos pacientes empezaron a demostrar que tenían mayor riesgo de sufrir COVID de forma severa. En cuanto a la nutrición y el COVID, esta inflamación que se ocasiona en el sistema, en el caso del COVID, que está proporcionada a partir de la inflamación pulmonar, viaja a través de nuestra sangre y va a nuestro intestino. Y entonces lo que provoca en nuestro intestino es que la función del intestino se empieza a deteriorar poco a poco, y esta es una de las cosas que durante el COVID en los pacientes que están transformándose de moderados hacia severos, es una de las cosas que empieza a suceder. Esto lo que hace es que tenemos que recordar que dentro de nuestro intestino viven suficientes bacterias para matarnos por lo menos 3 veces, y que eso lo que significa es que nuestro cuerpo debe de tener la capacidad de controlarlas en todo momento, si no se sobresaldrían y entonces nos provocarían la muerte. Sin embargo, esto es un poco lo que empieza a suceder con el COVID. El proceso inflamatorio es tan severo que se empieza a desregular la forma en que nuestro intestino controla esas bacterias, y esas bacterias empiezan a salir de control. Empiezan a atravesar la pared del intestino y empiezan a ir a nuestro torrente sanguíneo y infectan todo el tracto. ¿Qué es lo que se ha visto? Que hay distintos nutrientes que se consideran antiinflamatorios, como les decía, los inmunomoduladores,
que ayudan a mejorar la respuesta en el intestino y a mejorar la integridad del intestino. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar es la capacidad de los nutrientes de ser antiinflamatorios para modular la respuesta del COVID en nuestro organismo, y lo que se ha empezado a estudiar en esa vía es que efectivamente el omega 3 y algunos otros antioxidantes tienen la capacidad de mejorar la respuesta de nuestro cuerpo ante la inflamación que produce el COVID y evitarnos una complicación posterior. Realmente no nos va a ayudar a combatir el COVID, o sea, no va a hacer que nuestro cuerpo ataque más eficientemente a ese COVID, pero sí va a hacer que el COVID no nos dañe excesivamente. Va a ayudar a modular esa respuesta, le va a poner una especie de freno, y entonces la nutrición se vuelve un pilar no para el tratamiento en sí mismo, sino para evitar la complicación del COVID en diferentes aspectos, particularmente las complicaciones que están dadas alrededor de la inflamación intestinal y otros aspectos. Doctor, ¿y hay algún alimento que debe estar en las dietas de todo paciente COVID en este momento? Sí, las frutas y los vegetales. Pareciera mentira, pero las frutas y los vegetales tienen una elevada cantidad de unos compuestos que se llaman compuestos fenólicos. Anteriormente nosotros asociábamos que las frutas y los vegetales eran buenas para nosotros porque tenían fibra, porque tenían vitaminas y minerales y porque eran ricas en líquidos. Sin embargo, poco a poco, conforme hemos tenido la capacidad de mejorar el análisis de los alimentos, hemos descubierto que existen diferentes componentes en los alimentos que tienen efectos sobre nosotros, y que realmente una buena parte de los efectos que nosotros vemos en la nutrición a largo plazo tienen que ver con las pequeñas concentraciones de esos alimentos en los alimentos. Entonces, lo que deberíamos de aumentar es el consumo de las frutas y los vegetales, no solo por la alta cantidad de fibra y por los nutrientes, sino porque estos antioxidantes también nos ayudan en ese proceso de modulación de la inflamación. Y normalmente lo que se hace, lo que se está empezando a hacer en los estudios en los países del primer mundo, es concentrar esos nutrientes que vienen en las frutas y los vegetales y darse como si fuera una especie de medicamento para tratar de determinar cuáles son los efectos que tienen sobre nosotros. Sin embargo, la forma natural de obtener esos concentrados es a través de la alimentación, por lo cual el aumentar el consumo de frutas y vegetales nos va a aumentar la cantidad de esos nutrientes naturales, y de cierta forma vamos a tener una especie de intervención con suplementación sin realmente tenerla. El problema aquí quizás es que nunca vamos a saber la dosis exacta de esos nutrientes, pues porque lo estamos obteniendo a través de la alimentación, pero sí es muy importante que las frutas y los vegetales se aumenten por la cantidad de antioxidantes. Lo bueno es que en Guatemala somos un país que somos muy ricos en este tipo de productos, La verdad es que sí, o sea, yo como como les mencioné antes, tuve la oportunidad de estar un tiempo fuera de Guatemala, y de las primeras cosas que recuerdo que me impactaron fue la poca variedad de frutas y vegetales que había en los supermercados. Y es que Guatemala tiene una riqueza enorme en cuanto a esto, además son bastante accesibles, y es una medida relativamente sencilla que los pacientes pueden hacer para mejorar su nutrición, ¿verdad? Esto les va a ayudar muchísimo. La otra cosa que se debe de hacer, particularmente en los pacientes que tienen cáncer, es aumentar su consumo de proteínas. Estas personas, nuevamente, cuando hablamos de malnutrición y de desnutrición, realmente de lo que estamos hablando es de la pérdida de la capacidad de nuestro organismo para generar proteínas nuevas y por lo tanto para generar diferentes funciones. Entonces, aumentar el consumo de proteínas hasta cierto nivel se considera beneficioso también para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Y hablemos en ambas vías. Primero, todo paciente oncológico, como lo ha explicado usted, pues debe tener un seguimiento nutricional de cajón, como en el resto de ramas, ¿no?, para tratar su enfermedad. Pero ¿cómo saben ustedes o cuáles son los signos o para determinar que un paciente está desnutrido? Existen en la actualidad diferentes métodos que se utilizan, se llaman métodos de tamizaje. Hay diferentes niveles realmente cuando estamos hablando de esto. Primero están los métodos de tamizaje, que lo que nos ayudan es a determinar qué pacientes están en riesgo de tener desnutrición. Esto lo puede aplicar casi cualquier personal de salud, desde el personal de enfermería hasta el personal médico. Se toma más o menos 1 a 3 minutos y nos da un resultado que nos permite saber si el paciente tiene un riesgo de desnutrirse. Pero realmente la manera de evaluar la desnutrición es a través de una evaluación nutricional, valga la pena. Eso tiene que ser hecho ya sea por una nutricionista o por un médico especialista en nutrición, y lo que estamos buscando son parámetros duros de desnutrición. Exacto. ¿Sí? ¿Cuáles son esos parámetros duros de desnutrición? La pérdida de peso, la pérdida de la ingesta. Eso quiere decir que la gente deja de comer la cantidad que normalmente come y empiezan, por ejemplo, a dejar el 50% de su plato o el 30% de su plato. Esto también es uno de los factores. Y la pérdida de peso involuntaria. Quizás son los 3 factores más importantes para empezar a captar a los pacientes.
Sí, o sea, si la persona está perdiendo peso de forma involuntaria, si está dejando de comer de forma adecuada y o si tiene una enfermedad severa como lo sería el cáncer, entonces está en un riesgo de desnutrición. Posteriormente lo que hacemos es hacer un análisis clínico, evaluamos el peso, evaluamos la altura, pero sobre todo intentamos evaluar la composición corporal. Si ustedes se recuerdan o si se dan cuenta, yo de lo que he estado hablando todo el tiempo no es solo de la pérdida de peso, sino que es específicamente de la pérdida de masa muscular. Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis específico de composición corporal que nos permita determinar si la persona tiene o no la pérdida de masa muscular y, en dependencia de eso, pues la severidad de su malnutrición. Hay algunos otros signos y síntomas que se pueden evaluar, por ejemplo, las personas que tienen depresión o baja de su cantidad de masa muscular tienden a tener en esta parte del temporal un poco hundido. Se les hacen más delgados sus brazos, se hacen más delgados sus cuádriceps, que son sus piernas. Sí, estos son lugares donde clínicamente se puede ver la pérdida de masa muscular. También podemos ver la pérdida de grasa, que es otra de nuestras reservas en los espacios intercostales, o sea, entre las costillas. Lo podemos ver en el área de las caderas, más o menos donde está el huesito que salta en la parte de delante. Okay. Esas son áreas donde podemos ver la depresión de masa grasa. Entonces, realmente el estado de nutrición lo vamos a poder obtener después del examen completo, donde entonces podemos determinar y decir, bueno, esta persona está pesando quizás el peso adecuado, pero su cantidad de masa muscular es muy baja. Entonces, a pesar de que tiene el peso para su altura, no tiene la composición adecuada y entonces aún así estar en malnutrición con las medidas que debería de tener. Y es quizás una de las preguntas que más me hacen los pacientes en la consulta es, ¿cuál debería ser mi peso ideal? ¿Y estoy en mi peso ideal o no? Y nuevamente les tengo que desviar la pregunta desde ese punto y decirles que no es el peso realmente, sino es cómo está compuesto. Si tiene mucha grasa, a pesar de que tiene el peso adecuado, entonces va a tener problemas como para las personas que tienen sobrepeso. Entonces, hay que evaluar la cantidad de masa muscular que tiene nuestro paciente y después de eso entonces ya podemos determinar con el uso de quizás algunas analíticas, por ejemplo algún examen de sangre, sin embargo no es lo más habitual. Se puede determinar el estado de nutrición de nuestros pacientes. Doctor, ¿y usted qué recomienda o qué le recomienda a sus pacientes que deben consumir o que deben alimentarse antes de un tratamiento contra el cáncer, como una quimioterapia, por ejemplo? Creo que nuevamente esta es una pregunta que es bastante individual para cada paciente, pero en general lo que están buscando es un aporte adecuado de calorías, un aporte adecuado de proteínas y un aporte adecuado de los nutrientes que se ha visto que mejoran la respuesta del tratamiento. Quizás uno de los aspectos más importantes para las personas es determinar su estado nutricional. Si la persona no sabe si tiene malnutrición al momento de su diagnóstico, entonces debe de mejorar su nutrición hasta ese momento. Lo ideal es que las personas empiecen con un tratamiento nutricional desde su diagnóstico, porque eso les va a permitir que para cuando empiecen su tratamiento estén seguros de tener una mejor nutrición que si se enteran hasta después del tratamiento. Una de las cosas que pasa frecuentemente es que las personas dejan de lado el tratamiento nutricional y lo empiezan solamente hasta luego en su recuperación. Y esto es quizás uno de los errores más grandes que tienen nuestros pacientes, porque dejan el tratamiento nutricional de lado, que nuevamente es una especie de soporte para ellos. Dentro de los alimentos, quizás nuevamente hablar de la cantidad de proteínas. Hay que asegurarse que las proteínas sean de buena calidad. Podemos obtener proteínas de origen vegetal, sí, pero la verdad es que las proteínas de origen animal tienen una mejor absorción y tienen un mejor perfil de aminoácidos, que son los elementos que la componen, y esto nos va a ayudar a que el paciente tenga una mejor posibilidad de nutrirse. Gracias, doctor. Doctor, ¿y cuáles son las recomendaciones ante las posibles alteraciones y toxicidades digestivas por tratamientos oncológicos? Creo que uno de los nutrientes más utilizados en este aspecto es el zinc. Se empezó a utilizar alrededor de los años 90 con los pacientes pediátricos que sufrían de diarrea, porque se empezaron a dar cuenta que dar dosis elevadas de este nutriente ayudaba a recortar el periodo de la diarrea en los pacientes. ¿Por qué ayudaba esto? Porque el zinc es uno de los nutrientes que se utiliza para la generación de nuevos tejidos. Entonces, y es uno de los nutrientes que más se pierden en los pacientes que tienen cáncer, porque están constantemente perdiendo esas nuevas células. Entonces, lo que se ha visto es que darle los nutrientes a nuestro organismo para que genere ese tejido nuevo ayuda a mejorar la toxicidad de los tratamientos. Uno de los más frecuentes es la diarrea, ¿sí? Esta diarrea está dada porque el tratamiento en sí mismo descama el intestino y entonces, como les había dicho antes, no se absorbe de forma adecuada. Entonces, lo que se ha visto es ayudar a mantener una dieta rica en vegetales, baja en irritantes, y al mismo tiempo suplementar con zinc ayuda a mejorar el perfil del epitelio, o sea, el perfil del tejido, y eso hace que se reduzca el porcentaje de mala absorción y por lo tanto se mejora el síntoma, ¿verdad?
Quizás otro de los aspectos que es importante abordar, que es uno de los aspectos que más afecta a los pacientes que tienen cáncer, es la falta de apetito. Eso se conoce como anorexia y es un efecto normal, entre comillas, de la enfermedad, o sea, es uno de los efectos esperados por ella. Sin embargo, es uno de los aspectos más difíciles de tratar a través de la nutrición. Y creo que nuevamente aquí es donde empieza el soporte nutricional. Hay muy pocos medicamentos que se pueden utilizar para aumentar el apetito. O sea, esta es una de las preguntas que más me hacen las personas. ¿Qué puedo tomar para que me aumente el apetito? Y la verdad es que hay solamente 2 medicamentos que se utilizan para esto. Sin embargo, a pesar de que aumentan el apetito, no aumentan la masa muscular. Y por lo tanto, a pesar de que el paciente gana peso, no necesariamente son buenos. Y en ese caso, lo que se recomienda para aumentar el apetito más bien es aumentar la ingesta. O sea, se utilizan batidos de soporte nutricional que nos permiten darle al paciente valores nutricionales más allá de lo que su apetito le permite. Entonces, por ejemplo, no se logran terminar un plato normal, pero sí se pueden tomar un batido de 500 mililitros que les aporte la misma cantidad de nutrientes que la comida les habría aportado. Entonces, creo que va un poco en esa vía de cómo soportar al paciente mientras está con los diferentes efectos tanto de su enfermedad como de su tratamiento. Hoy nos acompaña en X Radio el doctor Andrés Sandoval. Él es encargado de la unidad de nutriología de medicina interna del Hospital General de Enfermedades, el IX de Zona 9. Doctor, agradecemos su presencia. Recta final de la entrevista. Preguntas muy puntuales ya que nos han quedado. Si en casa tenemos un familiar, tenemos alguien muy cercano, es un paciente oncológico, ¿qué debo hacer para que le puedan dar una guía nutricional en el IX? Lo primero es consultar a su clínica periférica y solicitar que se refiera hacia alguna de las unidades que aportan tratamiento nutricional y por lo tanto solicitar referencia a esta unidad. Y doctor, y también puntualmente si nos puede dar a conocer algunas recomendaciones para las personas en general que nos ven a través de Noticias X en Facebook Live y también que nos sintonizan a través de TGW acerca de la buena nutrición para contar con una mejor calidad de vida. Claro, lo primero que debemos de hacer, y es dentro de las cosas que envuelven a la nutrición a pesar de que no está claramente relacionado, es el aumento de la actividad física. Hay que aumentar la actividad física, esto aumenta la recepción de los nutrientes por parte de nuestro cuerpo. Como les decía antes, el consumo de vegetales y de frutas es extremadamente importante, es muy muy esencial. Las personas no consumen la cantidad de frutas y vegetales que realmente deberían estar consumiendo, y el último aspecto es evitar algunos alimentos. El evitar el consumo de alcohol se considera esencial, el eliminar el consumo de tabaco también se considera esencial, y la reducción de los diferentes productos que se consideran ultraprocesados, o sea, toda la comida rápida, casi toda la comida que viene empaquetada, todas las harinas procesadas, los azúcares refinados, todos estos alimentos se ha visto que aumentan la capacidad de invasividad del cáncer, que aumentan la agresividad de la enfermedad, y por lo tanto es importante reducirlos o eliminarlos lo más completamente de nuestra dieta que sea posible. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho la presencia, doctor Sandoval. Le deseamos todo lo mejor. Gracias por estar acá en X Radio y esperamos que nos acompañe en un próximo contenido. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que para mí ha sido muy agradable y un honor poder compartir con ustedes algo de la información y todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de los años, pues porque la verdad es que muchos pacientes lo necesitan. Doctor Sandoval, hoy aprendimos muchísimo con usted. Le agradecemos por este espacio que nos brindó y también a ustedes le agradecemos por su sintonía en una edición más de X Radio. A nombre de todas las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de la producción aquí presente, les deseamos todo lo mejor. Hasta la próxima semana en otro contenido de X Radio. Muchas gracias. La viruela del mono es una infección causada por un virus y puede propagarse de persona a persona por contacto directo de piel a piel. También es transmisible de la madre al feto o después del nacimiento del bebé por contacto directo con una persona infectada. Por manipulación de objetos, prendas o superficies contaminadas. Los síntomas más recurrentes son fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, ganglios linfáticos inflamados o falta de energía. Pero el síntoma principal es la aparición de erupciones en la cara, manos, dentro de la boca, pies y otras partes del cuerpo. ¿Cómo se previene? Lavándose las manos constantemente, usando mascarilla, evitando el contacto directo con personas infectadas, limpiando y desinfectando periódicamente los entornos que podrían estar contaminados. Varios países de América y Europa han confirmado casos.
El Seguro Social les recomienda informarse con fuentes oficiales y medios confiables. Para conocer más de esta enfermedad, lo invitamos a seguir las redes sociales o visitar el sitio web del ICS. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS.